Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrea y hace muy poquito tiempo me diagnosticaron cáncer de mama. Eh, la verdad que de todos los videos que hubiera imaginado poder realizar, soy comunicadora y hago usualmente videos para entrenar, hacer capacitaciones o algunos cursos que tengo como tal, pero nunca me hubiera imaginado sinceramente que estaría haciendo un canal barra terapéutico barra de información ante esta enfermedad, este diagnóstico. Así que, para empezar, bueno, tengo que notar algunas cosillas, es la primera vez que voy a hablar y hay como demasiada información. Eh, este video va a ser muy importante en realidad, primero, creo que para todas las mujeres, pero segundo, si te encuentras en Perú. Yo estoy en Perú, me estoy haciendo el tratamiento en el INEN, Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Y antes que nada, quería hacer unos disclaimers como tal, advertencias. Eh, como les decía, este canal lo empiezo en forma terapéutica como tal. Hay que sacar mucho de esto, sobre todo porque hay mucha información para dar y creo que lo importante es que en la era de la información en realidad hay mucha desinformación y creo que es un lado frustrado mío de mi primer año de periodismo que no lo cursé. O sea, que no lo ejercí, básicamente. Entonces, esto es en base a mi experiencia. Toda la información que he recopilado, he preguntado, he dado vueltas, he leído. eh, y todas las recomendaciones sobre mi diagnóstico. Eh, Como les decía, creo que esta etapa de la era de la información barra desinformación, creo que este proceso es complicado para todos los que estén atravesando esta enfermedad. Voy a dejar de decir enfermedad, voy a decir diagnóstico, porque no me gusta decir como enfermedad. Siento que estoy diciendo a mi cabeza que estoy enferma y automáticamente, no, yo creo en esas cosas, sinceramente, como que lo que tú crees, creas. Entonces, no nos vamos a hacer los tontos y decir, no, o sea, eh, a ver, mi religión no me lo permite igual, ¿no? Es como, estoy contradiciendo, pero yo como persona creo que absolutamente todo lo que nosotros creemos, lo creamos. Y tampoco es que si manifiesto que estoy sana mágicamente o por un milagro, puede desaparecer esto. Hay casos increíbles que sí ha ocurrido. Yo lo veo como un proceso como tal que hay que caminar de la mano de mucha información, de la mano de mucho apoyo emocional y contarles más o menos mi historia. Toda la información que les comparto es lo que he averiguado, lo que estoy atravesando como tal. Esto recién ha empezado para mí. Desafortunadamente, hace 2 semanas es que me dieron el diagnóstico y les quería contar más o menos cómo fue todo este proceso, porque estoy segura, segurísima que a alguien más le va a servir esta información. Alguien más puede estar atravesando por este proceso que no es nada fácil. Eh, yo siempre me considero una persona como muy fuerte mentalmente, pero hay cosas que le ganan al sentimiento, le ganan a la cabeza. Eh, Pueden ser días muy arriba y pueden ser días muy abajo en el cual todo esto nos choca. Y es normal, somos mujeres y estamos atravesando por un diagnóstico, como le digo, casi en diferentes estados. Pero bueno, les cuento mi caso, información que creo que va a ser muy importante, estás en Perú, y cómo ocurrió todo esto. Pues les cuento un poco. Yo había anotado así como un orden de las cosas, pero si no voy a pasarme leyendo y no voy a seguir. Voy a volver quizá con el celu para no perderme de las cosas importantes que tuve que hacerme como un guioncito. Así que bueno. Mi nombre es Andrea, como les dije, tengo 31 años. No voy a poner etiquetas y voy a decir qué soy, qué no soy, pero estudié muchas cosas, me gusta estudiar mucho. Ahora estoy estudiando otra cosa también. Eh, Hace 10 años que vivía en Argentina, me fui a los 19 a estudiar allá. Esa va a ser otra historia, seguramente que en algún momento les contaría. Eh, yo desde siempre, o sea, yo tengo 31. Yo empecé los chequeos a los 19, o sea, imagínense. Pero hace 5 o 6 años comencé a hacer mis chequeos así como regla de oro, todos los años, por los dos, ¿no? Básicamente Papa Nicolau, la mamografía no, la ecografía como tal, y todo siempre me daba bien. Los últimos años, lo que me estaba dando mal o raro era el tema de abajo, ¿no? O sea, básicamente
eran cosas raras que me pedían que haga las verificaciones cada 6 meses. Y yo siempre pensaba por ahí, porque, o sea, eran como valores no normales, habían como cosas raras, ¿no? Básicamente, no les puedo decir en tema de términos de médicos, porque no lo sé, pero me acuerdo que mi doctora me pedía que lo veamos como por menos tiempo. Si el examen anual es anual de un año, me pedía que lo veamos a seis meses. Un divorcio después, y decido recuperar el tiempo perdido de alguna manera con mi familia. Me vuelvo a Perú hace 2 años como tal. Eh, para mí era muy importante eso. Creo que también el tema del divorcio fue un punto importante para volver a estar con mi familia como tal. Y, perdón, tengo una vecina que le gusta cantar en el balcón, entonces es ella. Si la escuchan por ahí, está cantando. Creo que hoy toca salsa. Yo la amo, realmente, es una vecinita. Así que bueno, en fin, hay que dejar ser a las personas. Entonces, pues eso, me volví hace 1 año y medio, ya van a ser 2 años porque fue en diciembre casi. No, mentira, fue en febrero, poquito, casi cerca de 2 años. Entonces me volví a Perú, hice la mudanza, me traje a mi perra, a la Wandita, espero que la puedan conocer. Ahorita está en celo, entonces sí, no la pude castrar en su momento, tiene 8 años y es como un tema hacerlo, entonces en algún momento puedes hacerlo. Entonces, disclaimer también porque por ahí está aullando, está como un modo gato, no sé, gata en celo. El punto es que eh, hacía casi 2 años que no me hacía los chequeos y se me fue, sinceramente se me fue de la cabeza. Yo siempre que todos los años haciendo los chequeos, que cuando yo vine acá a Perú me hice mi departamentito, entonces en la casa de mis padres, en el segundo piso, entonces fue todo, básicamente 6 meses de construcción perdidos y con todo el ajetreo y las cosas, los que alguna vez han tenido que construir saben que es un despelote. Eh, y bueno, pero sí me estaba haciendo como los chequeos estos normales, ¿no? Que las mujeres tenemos que hacernos. Resulta que hacía como 3 meses más o menos. Bueno, a ver, esto empezó como en agosto, toda la parte diagnostical. Y esto habrá sido como febrero, marzo por ahí, de este año, o abril, mayo. Entre mayo y abril. Eh, cuando hacía los chequeos manuales, sentía algo, o sea, como un bultito. Y no, o sea, acá también ojo con esto, con la era de la desinformación. No es que por el hecho de que sea un bultito, puede ser una biopsia, puede ser cáncer, creo que hay que tener como mucho cuidado y mucha responsabilidad con las personas con las que atravesamos esto, porque en mi caso, mi familia, creo que también como una manera de escudarse para no caer en sí, sí, estás mal, era más como, tranquila, o sea, minimizaban todo. Por un lado estaba bien porque creo que era su manera de defender, ¿no? La posibilidad, pero por otro lado era como que sentía que no le daban importancia y para mí sí era importante. Entonces, igual las decisiones dependían de mí. Simplemente era una especie de desahogo, ¿no? Como, "Uy, me pasa esto". En ese momento hablé con mi cuñada y me dice, ay, pero le pasó también a no sé quién y al final fue un nódulo, una cosa así, y después se reventó y ya. Y yo así como, o sea, sí, o sea, que eso era lo mejor que podía pasar, realmente, ¿no? Que ese bultito saliera, que, que se reventara, porque al final nosotros tenemos nódulos y también tiene que ver esto con el tema de las pastillas anticonceptivas y todo lo que... Pasan muchas cosas, en fin. El punto es que yo empiezo a sentir una cosita, pero esa bolita no era bolita, era como no sé cómo explicarlo, era algo que era grande, o sea, no era como una cosita así, una bolita chiquitita, era una cosa que se podía mover y que además dolía. Entonces, eso me preocupó muchísimo desde un principio, decía, ¿por qué me duele? Y también depende qué movimiento hiciese, la sentía o me, como que, no sé, no lo sé. El punto es que esa bolita que subía y bajaba me tenía poco consternada. Y yo soy una persona que siempre escucha su cuerpo. O sea, soy una persona que se conecta mucho con lo que está pasando. También, así nomás, también son batizos, ¿no? Trato de que las cosas vayan muy rápido y que no pasen por simplemente la idea de, ay, tengo esto, me voy a morir. No, o sea, esa es la Wanda. Wanda, perdón. Entonces, bueno, en fin. Pasa esto y yo empiezo un poco a asustarme porque creo que la parte más dura de esto es
a ver, el miedo te paraliza, pero el miedo también te obliga a hacerlo con miedo. Y en mi caso, en mi familia, o sea, mi abuela falleció de cáncer, pero cáncer al estómago. Y dicen los doctores que la cosa es hereditaria, pero de la parte de tu mamá. O sea, si tu mamá tuvo cáncer o tu abuela tuvo cáncer, viene por ahí la rama, pero no de la parte paterna. Igual, yo siempre tuve mis recaudos con eso y siempre como que andaba preocupada porque también tengo como celiaquía, que es como un trastorno alimenticio de las harinas y de todo lo que tiene que ver con los cereales. Entonces siempre, por ejemplo, después de vivir mucho tiempo afuera, cuando vuelvo a Perú, hay ciertos alimentos que me destruyen la panza, por ejemplo. Entonces yo siempre tenía asociado que si por ahí tenía algo, podría ser gastritis, una cosa de la panza, pero no. Bueno, este proceso empezó en la parte privada. ¿Qué ocurre? Wanda. Ahora, hay algo muy importante que todos sabemos, todos los que viven en Perú, es que el tema de la salud acá pública es cuestionable, ¿no? Yo no reniego de nada, simplemente es que es muy tardía. Obviamente la parte de prevención, que es donde uno empieza básicamente, va a demorar, porque hasta que no ven que es una prioridad como tal. Pero ya cuando es una etapa de diagnóstico, las cosas van más rápido y me ha sorprendido. Porque yo empecé con la parte privada como tal, porque como estaba con esta cosa en la cabeza de no saber qué era, yo necesitaba apurarme y tener un diagnóstico. Entonces habría que ir por lo privado. Y esto quiere decir empezar con todos los protocolos, básicamente. Ya hacía como 2 años que no me hacía los chequeos, entonces tenía que volver a hacer el chequeo. Era un poco traumante porque era hacer un turno con un ginecólogo, toda la historia. Pero como yo siempre digo que yo he sido como una secretaria frustrada en alguna mi otra vida, yo siempre he tenido todo. O sea, examen que me hago, examen que guardo en una carpeta. Un poco más le pongo nombre, le pongo, no sé, pero así tenía todo ordenado. Entonces, cuando yo saco mi turno, yo empiezo a tratarme en la clínica San Gabriel o Santa María, porque tantas veces le han cambiado el nombre, que era la San Pablo, que está en San Juan de Miraflores. Yo empiezo ahí. Entonces, así como cualquier hijo de vecino va, pregunta, a ver, turno con un ginecólogo, ya, ¿para cuándo? Me lo dieron súper rápido esa semana, claro, porque cuando pagas todo es rápido, básicamente. Y bueno, empezamos esta aventura de hablar con el doctor, contarle mi caso, decirle, me preocupa esto, es en la mama izquierda como tal, y me dice, pues sí, vamos a empezar, ¿no? Entonces, ese día me hace el Papa Nicolau, después me manda a hacer las radiografías y las ecografías, perdón, las ecografías, no radiografía, o sí, ya no me acuerdo. Bueno, sí, los dos. Y en ese momento que él me oculta, sí, me dice, hay algo raro ahí, son unos nódulos, al parecer son unos nódulos, no parecen poliquistes, no parecen quistes como tal, o sea, no es... Como que todas las cosas que él me iba diciendo, yo decía como, todo, yo estaba esperando que me diga todo lo bueno que podía hacer, para no pasar por todo esto. Igual yo estaba, creo que estaba preparada igual para lo que venga, porque al final hay que seguir, ¿no? Y pues me dice, hay que descartarlo, y si te duele, pues también, o sea, eso es como, pues parece como si fuera una lesión o algo así. Entonces, me manda los análisis como tal para hacerlos, ¿no? Y bueno, a ver, obviamente yo buscando presupuesto por todos lados, porque la clínica, más o menos, tengo los tickets ahí, pero, o sea, de acá, si a alguien le sirve, al tiempo que se lo vaya a hacer, por ahí subieron los precios, entonces como que más o menos aproximado. Me acuerdo que ahí los exámenes me salían como 600 soles, una cosa así. Y yo buscando lugares donde hacerlo más barato y también que también el hecho del tema de la salud, lo barato no es lo mejor, ¿saben? O sea, es importante también eso, ¿no? Y caí en la Liga contra el Cáncer, en la sede que está en la Avenida Brasil, porque dije, a ver, acá están los especialistas que tratan cáncer y digo, cualquier cosa, creo que es mejor empezar aquí. Y obviamente asumiendo que, pues, hay que pagar y todo es carito. Bueno, carito, pero para los que no tienen seguro, disclaimer número uno muy importante, como yo, en mi caso, que yo volví a Argentina y fue como invencible, no sé, yo pensé que nunca me iba a pasar nada y que no sé qué me pasó, porque yo en Argentina siempre fui una persona muy así, cuadriculada, pero creo que bueno, el tema del divorcio y muchas cosas, bueno, también me divorcié, todas, también me casé, me divorcié, es otra historia. Me dejó un poquito desequilibrada, entonces no vi eso. Y siempre tenía pendiente como que sí, un seguro de emergencias por lo menos o algo así, porque nunca se sabe acá. Entonces pasó eso.
Eh, una recomendación. Eh, yo creo que todo este proceso yo lo hice casi sola. O sea, por eso, porque no medía las cosas. Entonces, para mí, es muy, muy importante que si a alguien o a ustedes les pasa que tienen que empezar a hacer los chequeos y todo eso, vayan acompañados. ¿Por qué? Porque estos lugares tienen mucha carga emocional. Yo soy una persona muy sensible, entonces el día que yo caigo, había muchas personas, muchas señoras, muchas más mujeres. Descubrí también que el cáncer de mama también, en un mínimo porcentaje, se le pasa a los hombres. Pero bueno, esta es la liga contra el cáncer, no es el cáncer de mama. Liga contra el cáncer. También había hombres, quizá para otras especialidades, no solamente mama, evidentemente. Pero habían otras mujeres y es un clima un poco pesado porque muchas personas no están como tú, o sea, no están en prevención, están ya en un estado medio avanzado y eso quiere decir que tienen miedo o pues, ¿no? X. Entonces, me pasó que yo fui sola y después de ahí tenía que hacer un trámite y, y ya yo llegué como un trámite también, así como, bueno, me voy a hacer la radiografía y qué sé yo, y me voy, ¿no? Así como entro, me voy. Y ya cuando yo llegué ya estaba un poquito predispuesta porque el clima estaba pesadito. Entonces, eh, ya como me sugestioné un poquito, pero no fue ese el problema. Fue que el momento que, a ver, yo les cuento un poco. Si alguien nunca se hizo una ecografía como tal, básicamente estás en una camilla y con el aparatito como tal te van las mamas, ¿no? Entonces, los doctores, o sea, los radiólogos, ¿sí? Los radiólogos son muy técnicos, ¿no? Ellos básicamente ven ahí la pantallita y todo eso, te hacen el análisis y ya. Entonces, va la mama derecha primero, sí, sí, no, todo bien por acá. Y cuando pasa la mama izquierda, o sea, el tono de voz, la manera como llamó a la... Tampoco es que, a ver, vio un monstruo ahí, ¿me entiendes? Pero fue horrible. O sea, sinceramente, no debía haber ido sola. O sea, creo que ese fue el peor error. No pedí ayuda. O sea, le dije a mi mamá, en mi casa fue así como, gracias a Dios tengo mis dos padres vivos, entonces fue como, voy a hacer este trámite, ¿no? Básicamente. Y no me di quizá que podría haber un porcentaje o algo podía pasar. Entonces yo estaba ahí tirada y de pronto el radiólogo y fue así como una serie de ER. Si alguien no vio Sala de Emergencia, por favor, vaya a ver un capítulo en el cual vienen todos los doctores y vienen así como súper preocupados, o sea, ¿no? Y el tipo llama a la enfermera y le dice, todo en código chino, porque yo no sé qué estaban diciendo, A5, no sé qué, sí, acá, no sé qué, y cambia la voz. Y yo, por un lado, después cuando hablo esto con mis amigos, con personas profesionales en el tema, me dice, hay a veces doctores, médicos que se olvidan que son personas y al final está comunicando una persona y tú no puedes hacer todo ese show como tal cuando todavía estás en etapa de prevención. Y aún así, en el caso de que tuvieras un diagnóstico, tampoco es hacer todo ese show, que fue lo que pasó. Entonces, cuando termina todo eso, me da el análisis, me dice, tienes que pasar con mamografía porque ese nódulo no es normal. Así, sí, sí, así como súper, súper, ya me estoy muriendo, o sea, me está matando literal, ¿no? Y claro, o sea, yo salgo de ahí llorando. O sea, yo ese día salí llorando, o sea, así como ya me mató. O sea, yo voy a buscar mi cajoncito mejor y ya, ¿no? Entonces fue muy pesado. Y más que me había comido lo anterior que fue de esta gente que estaba ahí y que la estaba pasando mal, yo salí muy mal y me tenía que ir al centro de Lima y, o sea, esta era una película, era La Rosa de Guadalupe, literal. Yo estaba en el bus, porque yo siempre tomo bus para todos lados, o taxi si quiero llegar, pero si vas al centro de Lima no vas a llegar en tiempo nunca, entonces tómate un bus. En fin, me tomo un bus y yo, con mascarilla, ¿no? Se me caían las lágrimas. Y yo no estaba sentada, o sea, era con mi trágico, porque yo estaba ahí arriba agarrada y de pronto se me caían y las lágrimas rebotaban a la chica que estaba sentada y la chica me miraba así como, no se animaba a decirme nada, o sea, no le culpo, o sea, la empatía no siempre funciona para todos porque a veces la persona no está predispuesta a decirte qué está pasando y tú simplemente quedas ahí como, bueno, no, era un bus, o sea, a ver, bueno, en fin, los
20 peores minutos de mi vida cuando tomé el bus, porque ya cuando bajas caminas ya te va pasa, pues, ¿no? Entonces yo sí me lloré todo el camino, después dije, ya, tranquila, Andrea, que este es un diagnóstico, o sea, una primera observación y después hay que empezar. Y es que ahí empezaba, realmente, ahí empezaba todo el tema. Entonces, ¿qué pasa después de este diagnóstico? Tú tienes que ver al mastólogo, que es el especialista en las mamas, ¿no? Tú después del ginecólogo, que es ginecólogo, pasa al mastólogo o la especialidad donde tienes que hacer la observación. Y también, gracias a Dios, tengo muy buenas personas conectadas, en el cual yo necesitaba caer, porque claro, ahí es prevención y tú puedes elegir si seguir ahí o irte a otro lado. Pero resulta que la persona que me recomendaron, el doctor, trabajaba ahí, en la clínica, en la Liga contra el Cáncer. Entonces caí con él, con el mastólogo, a la semana siguiente, una cosa así. Pague. O sea, mientras más paga, más rápido. O sea, no así, pero básicamente pagar es sinónimo de tener algo más cercano, ¿no? Caigo con el mastólogo hace la ocultación de nuevo para ver el tema de lo que dijo el radiólogo, la observación en tal lugar, y me dice, bueno, el protocolo es que tenemos que ir sobre el tema de qué está pasando con las mamas. O sea, esa cosita que se ha detectado ahí, hay que hacer una biopsia. Entonces, ese básicamente es el segundo capítulo de esta historia. Porque a partir de la biopsia y de los diferentes procesos que existen en una biopsia, es básicamente que empieza tu diagnóstico, ¿no? Eh, en ese momento también tenía como mucha confusión porque ya casi le dije a mi mamá que me acompañara. Ya era como que siento que estoy avanzando en un camino desconocido. O sea, creo que nadie conoce esto, básicamente. Entonces, le pedí a mi mamá que me acompañara para la biopsia, que fue también como en 1 o 2 semanas después. El día que ya llegó la biopsia, a las 6 de la mañana, el doctor se había confundido y había mandado una orden que no era, porque hay dos tipos de biopsia. Biopsia core y biopsia que no sé cómo se llama. En fin, la biopsia que tenían que hacerme no necesitaba ecografía, porque con la ecografía van viendo dónde está, porque mi cosito, mi tumor, era palpable, o sea, podían localizarlo y no hacía falta de hacer tanta cosa. Y yo pensando, bueno, entonces me va a salir más barato, resulta que sale lo mismo. Entonces, reprograman el tema de la biopsia por ese error del doctor y les voy a contar qué es una biopsia core. Una biopsia básicamente es retirar con una aguja muy fina, o sea, realmente no es como que te meten un bisturí, es sacan por encima, porque si está encima también, ¿no? O sea, eh, tampoco es como por encima en piel, sino tiene que meter y sacar una pequeña partícula de lo que está ahí, ¿no? Saber qué es, si es un tumor, si es un nódulo, si es un quiste, si es una bolita de grasa, ¿no? Lo importante es descartar en el tema de todo eso que tiene que ver con la prevención qué está pasando. Pues 2 semanas después, es importante entender que yo empecé todo esto a finales de agosto. Estamos en noviembre, finales de noviembre, y todo esto es un camino desgastante, la verdad. Es un camino largo, es un camino con mucha paciencia, tienes que tener mucha contención, puedes llorar todo lo que quieras porque es importante también dejarlo ir, pero tampoco no es bueno hacerte la cabeza. O sea, si tienes dudas, si tienes algo que necesitas resolver, ve. Eh, si vas por la parte privada, sabes que va a ir más rápido, si vas por la parte pública, va a demorar, pero empieza y es gratis, ¿no? O sea, o depende si no tienes salud y cosas así. Después les voy a contar el tema del CIS, porque resulta que yo no estaba, bueno, se lo cuento ahorita, resulta que yo no estaba afiliada a nada, o sea, era un NN, básicamente. No tengo información crediticia, soy un NN, 10 años no estuve en el país, o sea, imagínense. Entonces, cuando yo le comento esto a una persona muy importante que es un coach de negocios de la institución donde estoy, me dice, tipo, ya mismo, afílate al CIS. CIS, Seguro Integral de Salud peruano. Y yo, ¿cómo se hace? Encima, la página es una desgracia, o sea, parece realmente del 2000. Au, perdón, a veces me olvido que tengo una cirugía y me duele. Afílense al CIS, pongan su documento y voy a buscar el link, se los voy a dejar por acá, bueno, en la descripción. Porque es muy importante, porque esto va a depender que, que se que estén afiliados, o sea, que tengan cobertura al 100% o que tengan que pagar algo.
No estoy muy informada con respecto al CIS, tuve mucha suerte realmente de que me afilié y después a los días se activó. Y ahorita me estoy haciendo toda la atención gratis, ¿no? Eh, entonces eso es muy importante. Y creo que tiene relación con que no tienes que tener ningún tipo de cobertura, nada, ningún tipo de seguro ni nada, para que puedas entrar al CIS, porque si no sería como congruente, ¿no? Como que tienes un seguro privado y te afilias a algo del Estado, pero bueno. Entonces, volvamos al tema. La biopsia básicamente es eso, es sacar ese pedacito chiquitito, una muestrita, analizarla en el laboratorio y saber qué es. Eh, Algo muy interesante es que la biopsia se hace con un aparatito que suena como una engrapadora que no tiene, no, perdón, una perforadora que no la han aceptado en años. Así suena. O sea, literal. Tac. O sea, el ruido es lo más fuerte que escuché en mi vida y te da una impresión. Porque claro, tú no lo ves, o sea, yo no lo quería ver realmente. Yo estaba ahí tirada en la camilla y el doctor me dice, me explica, me dice, no te muevas porque si te mueves te saca un pedazo. Y yo así como, porque digo, es que realmente te da impresión. Y yo prefería no ver. No quiero ver qué me está haciendo porque siento que, no sé, voy a saltar y me saca el peso. No lo sé. El punto es que pues analizan eso y ese primer examen me da saber, o sea, teníamos que saber qué era. Y pues me dice que es un tumor, que es una lesión, básicamente, que no se sabe de dónde se originó, porque las lesiones son así. Anda a saber si fue uno de los tantos accidentes que tuve, me golpeé. No lo sabemos. Nadie lo sabrá. Ni yo, ni nadie. Solo el de arriba. En fin. El punto es que me dice que es un tumor y que es benigno. 98% benigno. Y bueno, hasta acá era como que, ¿no? Como, ay, ya estoy tranquila, puedo respirar. 2000 soles después, puedo respirar. No, mentira, no fueron tantos al principio. Pero bueno. Eh, pero me dice, el doctor muy sabio y muy realista, fue un choque de realidad. El doctor me dice, eh, tengo que decirte que ese 2% es muy importante hacerlo. Y me ha pasado que cuando he tenido los resultados se ha volteado la cosa, se ha volteado la tortilla. Y que ese 2% ha dado negativo. No es que te quiera tirar mala vaina, pero tienes que saberlo y que es muy importante. ¿Y cómo se descarta ese 2%? Con una operación, con una tumorectomía, que básicamente es sacar el tumor y volver a analizarlo. Pero claro, tiene lógica en realidad, de que te sacaron un pedacito nomás y con eso salió, pero esa es la superficie. Y tú sabes que las células de tu cuerpo y los tumores tienen ramificaciones, no es una bolita uniforme. Entonces, era importante hacerme eso. 3 semanas después se programa se programa la operación, que es básicamente la tumorectomía. Y con la tumorectomía es saber qué era. Una semana después, más o menos así, el 18 de noviembre, el día de San Martincito de Porres, me acuerdo, porque fue súper random igual, yo caigo, yo les dije no, que no había que ir solo y todo eso. Bueno, mi papá, hace unos días antes, se había casi sacado el dedo del pie. O sea, estaba haciendo unos renos, después voy a agregar foto. Estaba con la moladora haciendo unas cosas en madera y se le cayó la moladora y entonces mi papá andaba cojo. Mi papá no debería ni siquiera salir con el auto, pero bueno, mi papá me llevó ese día y me esperó afuera en el auto porque él no podía caminar. Entonces, uno llega y siempre te dicen que tienes que ir acompañado, sobre todo cuando vas a esperar un diagnóstico, pero yo no sé, yo quizás estaba tan mentalizada positivamente que no iba a pasar nada, de que todo iba a ser, que ya me dio el primero negativo, perdón, primero me dio positivo, con 98% probabilidad de que era benigno, y después yo di ese 2%, ¿no? Pero como las cosas son así, y uno en un millón, el doctor cuando abre el sobre, porque, ¿sabes? A ellos les imprimen el resultado y después se los dan. Me dice, ¿viniste sola? Y yo, uy, cuando me dice eso, para mí fue como, yo, no, está mi papá, pero mi papá está cojo, o sea, no puede caminar porque está como a 2 cuadras, ¿no? Me dice, ya, siéntate. Ay, yo, esos protocolos de, te voy a decir que te vas a morir, ¿no? O sea, no, mentira, pero... Y me empieza a explicar. Y me dice, el doctor, me da risa, pero me da gracia a la vez. Y al final siento que no era correcto. Como me dice, tienes estudios, ¿no? Eres profesional. Y yo, sí.
bueno, entonces creo que vas a entender muy bien esto. Y yo como pensando, ¿y eso quiere decir que los otros no? O sea, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, en fin. Y me empieza a explicar. Y me dice de que era un tumor maligno, o sea, básicamente que tenía cáncer, cáncer de mama, en etapa 1. Y me empieza a decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y así, ¿no? Y yo, o sea, yo no les puedo explicar. Yo, en ese momento, yo escuchaba como ese pitillo de las películas, así, literal. O sea, cuando él me dijo eso, yo obviamente empecé a llorar, ¿no? Y, y yo no escuchaba nada. O sea, el tipo estaba hablando y yo lo veía. El cuerpo es muy sabio. El cuerpo bloquea las vainas que causan mal, que te causan mal. Entonces, era una manera de protegerme. Pero en un momento yo como que me cacheteo y digo, a ver, estás sola acá y eres la única persona que va a entender esta información, así que desahógate y escucha todo lo que te está diciendo el doctor, porque es muy importante. Y para no caer en la era de la desinformación, en el proceso de la desinformación. Entonces el doctor me explica, esto va a ser así, tu vida va a cambiar, eh, no vas a poder tener hijos en un lado ratito, largo, y así, y todas cosas negativas. Ahora, ¿cómo sigue esto? Yo así como, yo quería que literal me ponga un mapa de 1, 2, 3 hasta el fin, el proceso, ¿no? Así como me curé. O sea, yo quería un mapa de proceso. Y no fue así, obviamente, ¿no? Entonces me explica automáticamente cómo es todo el protocolo, ahora se hace una derivación, dónde yo me quiero tratar, yo no tengo seguro, me tenía que hacer por el CIS, me recomiendo un hospital. Y bueno, básicamente ahí empieza este capítulo de esta novela, en el que, en el que sí, es fuerte, o sea, siempre digo que la palabra es una mierda, o sea, la palabra tiene como mucha responsabilidad, es muy pesada, la palabra significa muchas cosas a la vez. Eh, Decirle a alguien, decirle a tu familia que tienes cáncer es... Yo como siempre pienso en mi familia, o sea, para mí mi familia es lo más importante que tengo, lo más importante del mundo y es como, ¿por qué tengo yo? No, siempre pensaba así como, ¿por qué tengo yo que traer toda esta mierda ahora a la casa, no? Y es como mi mamá, o sea, no, era como que obviamente me lloré todo el camino con mi papá, hablamos del tema y yo como pensando, no quiero pesarle todo esto a mi mamá. Mi mamá ahorita está viendo, tengo mi abuela que mi abuelita tiene demencia senil, entonces mi mamá se ocupa de ella. Es como, y es un montón, pero así es la vida. A veces te caen cosas que pues, no sé, hay gente que piensa como que Diosito manda muchas cosas o manda pruebas o manda castigos, o no sé, la gente lo ve de muchas maneras. Yo creo que son cosas que al final del camino nos hacen más sabios, también nos hacen valorar quienes tenemos al lado, porque es un camino de mucha vaina mental. Es algo que hoy estás bien, así como vamos a darle, que si esto recién empieza, y a veces estás como modo neutro y en la mínima, ¡pa! Un balazo. Más o menos así esta situación. Entonces, para los que tengan a alguien que esté atravesando este proceso, por favor no minimicen el problema. No minimicen el diagnóstico, porque no es un problema. No minimicen el diagnóstico. Denle apoyo a la persona que está atravesando esto. Hay muchas maneras de apoyar. A veces también el silencio es apoyo, pero saber que está y la unión de la familia creo que es lo más importante. En mi caso, eh, no está muy unida por X, pero seguramente después le contaré. Pero eso es muy importante. Y saber que es un proceso y la detección temprana es clave para afrontar un proceso que viene largo. O sea, pero lo importante es hacerlo y empezar. Y tener tu diagnóstico lo más pronto posible. O sea, negativo o positivo. Hacerte los controles. Caer con el doctor. Sacarte todas las dudas. Ver si en tu familia tienes alguien tuvo cáncer, alguien de la parte de la mamá tuvo cáncer y saber tus despistajes. Creo que eso es la diferencia entre alguien que lo descubre en una etapa más avanzada y hay opciones, hay recursos para hacerlo, pero quizás es más invasivo, es más tedioso, hay de todo. Yo que ahorita estoy viendo, ya empecé mi tratamiento en el INEN,
O sea, no mi tratamiento como tal, pero empecé los protocolos, que serán otros videos, que les voy a contar un poco cómo es todo. Eh, hay mucho, hay mucho de todo. Hay mucha carga de gente que le está pasando mal. eh, y hay mucha gente, quizá como yo, que lo miran de otra manera. Y que es un proceso y que hay que darle y no tirarse para abajo. Pero hay muchas opciones de cómo prevenirlo, cómo apoyar y de cómo salir de esto. Así que les cuento en otro video eh, cómo fue el ingreso del tema del INEN y cómo me estoy preparando psicológicamente para sacar esto adelante.